Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, muchísimas gracias por estar presente con nosotros en el segundo programa que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día, viernes 10 de junio del año 2022, cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos tiempo de Baja California. Pues queremos agradecerle muchísimo el que pues comparta nuestro programa y nos obsequie un like, como dicen. Como dice la fifinada, la fifirada. Me gusta, un me gusta. Pues así es. Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a Ciudad Juárez en este programa Paso del Norte, que pues siempre nos da la oportunidad de establecer un contacto así muy estimado, muy querido por nosotros acá en Cuatro Vientos, con nuestro querido amigo Servando Pineda Jaimes, amigos y amigas. Servando es un académico, es un periodista, es un activista social, es un estudioso de los fenómenos sociales, políticos, culturales no nada más de Juárez, sino de Chihuahua. Tiene una experiencia muy importante con estos temas, muy reconocido también en la Universidad de Juárez, en donde él también pues, es académico, es directivo de esta universidad, que pues por lo que nos han estado platicando en el transcurso de estas charlas, de este programa Paso del Norte, pues sabemos que es la universidad que se rescata de Chihuahua. Y lo cierto es que, bueno, pues el día de hoy hay un par de temas muy interesantes, a lo mejor se entra a un tercero, pero el primero de ellos tiene que ver con la fecha que se está celebrando el día de hoy, el día 10 de junio, pero del año de 1971, pues una masacre más del expresidente impune hasta el momento, del Partido Revolución Institucional, Luis Echeverría Álvarez, jueves de Corpus Christi, allá en la Ciudad de México, que pues que generó con un grupo conocido como los Halcones, que preparó precisamente Luis Echeverría a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional se dedicaba específicamente en esas décadas a perseguir a activistas sociales, a estudiantes, a maestros, a profesores, a doctores, a ferrocarrileros, en fin, esa etapa del país que, bueno, pues si le diéramos una revisada en este momento a ese autoritarismo del priismo, del oficialismo mexicano, del presidencialismo mexicano, pues, pues mucha gente estaría bailando ahorita lleno de felicidad con lo que tenemos ahora en la presidencia de la República, ¿no? Ya saben ustedes que ahí está el dictador comunista, y que, bueno, se ha generado una serie de conflictos ahí muy interesantes y de polémicas que no terminan. Pero bueno, ese es un tema. Y el segundo tema también que vamos a platicar con nuestro queridísimo Servando Pineda, tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente en el caso de César Duarte Yáquez. Jaques. Este exgobernador del Partido Revolución Institucional, que usted recordará, fue acusado en la causa penal 3041/19 por el presunto desvío de más de 96.6 millones de pesos, y que esto lo había logrado a través de una red de corrupción que él mismo conformó con varios funcionarios, y no nada más a nivel de Chihuahua, sino a nivel nacional. Este político, que es originario también del municipio de Valleza, Chihuahua, y fue detenido el pasado 8 de julio del 2020 en Miami, Florida, con fines de extradición. Bueno, finalmente el pasado 2 de junio ya fue extraditado a nuestro país. Duarte regresó a Chihuahua alrededor de las 7 de la tarde y fue recluido, tiempo de Chihuahua, y fue recluido en el Centro de Reinserción Social número 1, donde permanece durante el proceso de investigación, ya que el pasado 9 de junio, al día de ayer, el juez Humberto Chávez Allende le dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada. Y bueno, pues al finalizar la audiencia, Duarte acusó al exgobernador panista Javier Corral Jurado de haber fabricado pruebas en su contra, y a la Fiscalía General del Estado por armar un expediente desasiado. Pues esto, amigos y amigas, se adereza al día de hoy con otra declaración que hace Javier Corral en el portal de Aristegui Noticias,
en donde, bueno, pues Javier Corral dice, bueno, esta extradición y este proceso que se le va a abrir, que se le está abriendo a César Duarte, es un primer paso, dice Javier Corral, pero de mucha importancia para hacer justicia de numerosos casos de presunta corrupción que implican a figuras prominentes del priismo nacional. Y él cita al expresidente Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, al exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en toda una maraña que la Fiscalía General de la República, si es que así lo quiere, puede atraer ese caso, y entonces un caso que es judicial, que aparentemente nada más es del interés de Chihuahua, pues reviste una enorme importancia a nivel nacional. Bueno, sí, en efecto es uno de los temas de mayor interés para Chihuahua y por supuesto que también para el país, el caso de César Duarte. Pero vamos a empezar, son dos temas los que vamos a tratar hoy con nuestro queridísimo colaborador, amigo Servando Pineda, a quien damos la bienvenida en Cuatro Vientos, amigos y amigas seguidores de Cuatro Vientos, muy buenas tardes. Y vamos a hablar primero de esta fecha, esta efeméride que es muy triste para la historia del país, porque se cumplen 51 años de lo que conocimos en la historia de México, en la historia reciente, como el Halconazo, una masacre más, una masacre de estudiantes ocurrida precisamente el 10 de junio de 1971, cuando cuando estaba como presidente Luis Echeverría Álvarez, quien ya venía de ser señalado como corresponsable de la masacre del 2 de octubre, junto con el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y a escasos menos de 3 años se comete esta otra masacre del 10 de junio, conocida también como Jueves de Corpus o como el Halconazo. Y sobre esta masacre del 10 de junio y también sobre lo del 2 de octubre, un comité de destacados activistas que participaron desde entonces en esas movilizaciones, que tenían demandas totalmente democráticas, no eran una insurrección armada, no eran grupos violentos, eran marchas pacíficas con demandas democráticas que fueron reprimidas brutalmente. Bueno, pues el comité del 68, así se llamaba este comité, emprendió la vía judicial y durante muchos años estuvo pidiendo que se enjuiciara. Ya había muerto Gustavo Díaz Ordaz, pero que se enjuiciara a Luis Echeverría Álvarez por genocidio. Al final del sexenio de Fox, logran que una magistrada aceptara que se cometió un genocidio y estuvo 3 años preso en prisión domiciliaria, porque luego llegaría Calderón y declararon que por razones humanitarias el expresidente no podía estar en prisión, ni mucho menos, sino en su domicilio. Y después de 3 años de prisión domiciliaria, en el gobierno de Calderón ya es exonerado de la acusación de genocidio. Ahora, los sobrevivientes de la masacre, sobre todo la masacre del 10 de junio, entre ellos Jesús Martínez del Campo y Joel Ortega, insisten en que se trata de un delito de lesa humanidad que está calificado así por el derecho internacional, por tratados que México ha firmado y que son delitos que no prescriben. En 2009 se dijo, el Tribunal Constitucional consideró que el delito de genocidio ya había prescrito y quedó exonerado Echeverría, pero dice no prescribe, es un delito continuado, es un delito que se agrava con el tiempo y los magistrados le dieron la razón a estos activistas ya para entonces sexagenarios, que dijeron una definición que me parece muy interesante, Servando.
tomada del derecho internacional, que dicen, genocidio se considera que se comete genocidio cuando un Estado, de manera reiterada, pretende suprimir a una minoría étnica, religiosa, política, o en este caso, como el sucedió en México, a una parte de la población definida como el movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil que fue perseguido, reprimido, cuyos integrantes y sobre todo sus líderes fueron en algunos casos desaparecidos, encarcelados, detenidos, torturados, varios de ellos asesinados. Y finalmente esta idea de lo que es el genocidio, que es la definición internacional, consideran queda así totalmente encuadrado dentro de la conducta que tuvo el gobierno priista, el gobierno de una de las épocas más negras de nuestra historia, que fue en términos de democracia, de violación de la democracia y de los derechos humanos, con Gustavo Díaz Ordaz, con Luis Echeverría. Bueno, pues Luis Echeverría cumplió 100 años, Servando, 100 años, el pasado mes de enero. Y ahora se cumplen 51 años de la masacre de Tlatelolco, y el crimen de genocidio pues se considera, continúa impune. Sin embargo, estamos en nuevos tiempos, donde a nivel del Estado, por lo menos a nivel del Estado, y a través de la persona de Alejandro Encinas, que es el secretario de Gobernación, secretario en materia de derechos humanos, el Estado ya reconoce como un crimen de Estado de lesa humanidad la masacre cometida contra los estudiantes el 2 de octubre y el pasado 10 de junio. Hasta ahí dejo yo la introducción del tema para que nos des tu opinión, sin dejar de comentar, pues que estamos hablando de una época y de un partido dominante, el PRI, que en muchos casos y en muchos momentos a lo largo de la historia gobernó a sangre y fuego, reprimiendo a los disidentes, y que ahora pues está del lado de la oposición acusando de dictador al gobierno de López Obrador, ¿no? Adelante, Servando. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias y pues los saludo con mucho afecto, con mucho calor también acá. Estamos a 40 grados. Es algo un poco especial, pero me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes, saludar a Javier, Olga, muchas gracias. Y sí, efectivamente, pues este es un hecho que ha marcado la historia de nuestro país. Antes de hacer algún comentario, como tú lo mencionaste del Partido Revolucionario Institucional, vale la pena, creo, aprovechar un poco el espacio para decir que tal vez nunca nos imaginamos ver esto desaparecido ya en un estado, de acuerdo al resultado electoral, que es en Quintana Roo. O sea, perdió el registro del PRI, ya no existe como partido político estatal, es decir, con el registro estatal conserva su registro nacional, pero en Quintana Roo ha desaparecido ya, y muy próximamente ocurrirá lo mismo en otros estados conforme va la tendencia. Y bueno, lo menciono. Mi madre hubiera querido vivir para verlo. Sí, es que digo, por eso creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Creo que muchos, los que nos tocó vivir parte de esa época, pues ni en sueños nos imaginamos estar verdaderos hablando autoritarismos, de que, estimado Servando. Ahí sí, un verdadero régimen autoritario represor. Claro, pero bueno, exacto, pero me refiero a que este hecho de que decir, bueno, ya el PRI está en esa vía, digamos, formal, podríamos discutir ya está el PRI como debe estar ahorita Echeverría, en una lenta agonía, pero que no tiene más futuro que la sepultura.
es importante porque justamente eso me da pie pues a comentar un poco los antecedentes que ya lo han mencionado ustedes, pero contextualizar, ¿no? De este proceso en el cual el PRI, pues producto de este régimen que implementó en nuestro país, que duró pues más de 70 años, digamos así como un acuerdo general. Hay quien dice, no, son tres épocas distintas, lo que fue el Partido Nacional Revolucionario, luego el Partido de la Revolución Mexicana y luego lo que fue el PRI, pero bueno, finalmente es el mismo tronco, digamos, y en términos popularmente aceptados por todos, son los 70 o 75 años que estuvo gobernando el PRI y que implementó pues este régimen en el cual tuvo su antecedente más notable, más notorio, pues que fue el del 68, que también en aras de la precisión, pues bueno, hay muchos más movimientos que también fueron reprimidos, el de los maestros, el de los médicos, el de los Ferrocarrileros, ferrocarrileros, en fin, hay muchos, pero tomamos como el Politécnico ese Nacional. parteaguas, el 68, en donde el régimen cruje y se inicia una serie de cambios y de procesos en el cual pues es el antecedente más cercano de lo que hoy conocemos como nuestro nuevo régimen político, pero a partir de ese 68 donde se da esa masacre, porque también fue eso, una masacre de estudiantes y que creo también vale la pena precisar y resaltar que eran jóvenes entre 18, 19, 20 años, muy jóvenes, ¿no? 14 a 22 años, porque había Es- muchachos recién ingresados a la preparatoria. Exacto, ¿no? Porque luego a veces se piensa que eran personas como más grandes y no, eran realmente muy jóvenes y que murieron en ese momento. No, ya lo sabemos, no hay cifras, pero pues la certeza de cuánta gente realmente murió no lo sabemos y tal vez no lo sabremos, ¿no? En ese sentido. Pero ese es, digamos, el antecedente cercano. En ese tiempo, pues el secretario de Gobernación era Luis Echeverría Álvarez, que era el secretario de Gobernación de Díaz Ordaz y que después, pues producto de esto que mucha gente ha estudiado sobre la sucesión presidencial, pues fue el dedazo que Díaz Ordaz hizo a favor de Luis Echeverría para que él fuera el siguiente presidente de la República y pues inicia tratar de lavar un poco su imagen, ¿no? Con una serie de acciones como diciendo, bueno, yo no fui responsable de la masacre del 68, fue el presidente, yo estuve alejado de estas cosas cuando todo el mundo sabemos que no es así. Y a lo largo pues de su naciente gobierno, él pues toma posesión en el 70 y se inicia justamente pues esto que en realidad pues era un grupo de choque, por eso toma su nombre el hecho, ¿no? Del halconazo, que era un grupo de choque que eran conocidos como los halcones y que era pues prácticamente un grupo paramilitar, ¿no? Que fue, pero lo curioso es que está documentado, si recuerdan, porque bueno, ahora que tenemos acceso a esas aperturas de archivos y todo, pues ya queda documentado cómo este grupo estaba pagado, o sea, es decir, quienes pertenecían a este grupo eran pagados por el gobierno, el entonces gobierno del Distrito Federal, del departamento Departamento del del Distrito Federal y en el Departamento de Limpia. el Batallón Exactamente. Olimpia. En ese sentido, mi estimado Servando, deja de ser un grupo paramilitar para convertir. Pero no, perdón, el Batallón Olimpia era del 68. Este es el Estos grupo eran de los... militares. Pero de ahí Ellos sí surge. eran militares. Estos eran paramilitares. Sí, o sea, Sí. pero de ahí surge este grupo de los halcones. Sí, O sea, fue una continuación de lo de que sucedió en el 67 y 68, primero con el Politécnico, después con el movimiento de los estudiantes, y termina su fase con este grupo conocido como los halcones, pero de ahí surge también. Claro, de hecho, pues era un exmilitar. Sí, como del lumpen, ¿no? De gente Sí, sin empleo. sí, de los barrios populares del Distrito Policías, Federal, soldados despedidos, dados de de baja por todo. mala conducta. De hecho, para, digamos, la generación más joven, si cabe el término,
Esto se retrata muy bien, si lo recuerdan, en la película de Roma, en donde hay una parte que dedican a este episodio, en donde los están entrenando en un campo de fútbol, ahí en una... Que son los del Batallón Olimpia. Exactamente, y que le están enseñando técnicas de golpeo y bueno, todas esas cosas, pero me refiero a que surge este grupo que está financiado por el propio gobierno, que es un grupo de choque que para precisamente producto de pues, la entonces muy poderosa Federal de Seguridad, que tenía informes de esta creciente inconformidad de los estudiantes que venían arrastrando desde el 68, o sea, estaba muy cercano este hecho, y precisamente se fueron preparados para contener esta inconformidad de los estudiantes, ¿no? Era un grupo que estaba anclado, pagado por el Departamento del Distrito Federal, que si mal no recuerdo era Alfonso Martínez Domínguez, el que era el jefe de, así se les llamaba antes, jefe no, primero era regente, luego fue jefe. Regente del Distrito Federal. Del Distrito Federal, que después él sería también gobernador de Nuevo León, si recuerdan, Alfonso. Sí, fue Martínez, su compensación. Él fue el pago, ¿no? En ese sentido. Y formalmente, digamos, pues ese grupo estaba anclado ahí, era entrenado y que después, bueno, fue usado en esta manifestación justamente hace 51 años, del 10 de junio, contra pues los grupos estudiantiles, y el resultado pues ya sabemos también que es esta nueva masacre que es, digamos, similar o en el nivel de lo del 68, ¿no? Aunque me parece que a lo mejor en términos también del imaginario, tiene uno muy presente muchas fotos que hoy se convierten en icónicas, ¿no? Como ese muchacho alto con un garrote que lo lleva como al frente de ese grupo para atacar a los estudiantes, o cómo queda también la imagen en el 68 de las tanquetas. Esta es la imagen emblemática. Esta es exactamente, ¿no? Que creo que pasa así a la historia como esa imagen emblemática, o como esto de los tanques o tanquetas del 68 ahí en la plancha del Zócalo. Entonces, a ese personaje le decían el general o el gene, así. Y era a quien ponían a la cabeza, a la vanguardia del grupo de halcones. Se distinguía por su salvajismo, por su brutalidad, por la manera despiadada y así como toro que mira todo rojo para atacar a los estudiantes. Y así era conocido, y fíjate que encontré un dato, quien tomó esta foto fue un fotógrafo que se llama o se llamó, no sé si ya habrá muerto, Armando Lenin Salgado. Fueron fotos, como tú dices, icónicas. Y Armando se tuvo que ir del país por la persecución que desató el gobierno de Echeverría contra él, y por supuesto porque quería el gobierno quedarse con los negativos, con todo lo que tuviera de material de las fotografías, y él prefirió irse del país. Esto lo dice Hugo Sánchez Gudiño, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se dio a la tarea de localizarlo. Dijo, esta es la foto icónica, y lo localizó ya cuando era un viejo ahí en el barrio de Tacuba, y platicó con él y confirma él todo lo que hoy sabemos, y que lo dice también la película Roma, de que cómo fueron reclutados, cómo les pagaron, qué entrenamiento les daban, y agrega que no solamente eran entrenados, como dice la película Roma, aquí en unos campos de una colonia popular en México, eran entrenados en Corea del Sur, como grupos paramilitares contra insurgentes. Esa es la foto original. Esa es la foto original. Lo que habíamos visto antes fue un acercamiento, pero esta es la fotografía original. Qué testimonio tan importante nos deja este enorme fotógrafo mexicano. Adelante, Servando. Sí, bueno, pues yo tratando un poco de rescatar así el contexto de qué es lo que pasó, es
las reminiscencias, o sea, esta ola de inconformidad que tiene su origen en el 68 o que tiene su máxima expresión en el 68. ¿Por qué? Pues porque era un régimen muy duro, muy cerrado en cuanto a la libertad que podía tener la población en aquellos años, porque esa era la exigencia, ¿no? De abrir estos espacios de participación. Y que fíjense, haciendo un poco hacia atrás, cuando uno ve, por ejemplo, el pliego petitorio de los muchachos, de los estudiantes del 68, es de risa, digo, No, 9 no a 15. ameritan asesinatos, no ameritan masacres. Exacto, dices, por esto los mataron, no puede ser, pero eso nos da el contexto de lo cerrado que era el régimen en aquellos el autoritarismo, años, Lo que es un régimen lo que es autoritario, real, dispuesto a asesinar cualquier disidencia. Así viniera, como tú dices, de jóvenes de 14 a 20, 22 años, no toleraba ninguna oposición, no toleraba ninguna disidencia. Así es. Hizo también las peticiones del movimiento de 68 de los estudiantes. Es algo que dices, no puede ser que haya respondido el Estado mexicano, el gobierno mexicano, con esta violencia, con este genocidio, con esta persecución, Servando, que se continuó hasta el 71 y después ese 71 abre la posibilidad de la guerrilla urbana en nuestro país. Ya Lucio y Genaro ya estaban en la sierra. Y ¿cuántas vidas más no se perdieron, Servando? ¿Cuántas vidas humanas se perdieron en esta etapa que conocemos como la guerra sucia en nuestro país, que abarcó hasta el 82, 83? ¡Qué barbaridad! Servando, sobre las demandas. Ayer estuve viendo el testimonio de, pues ya hoy es un viejo, sin agraviar. Bueno, volteó a sacar, nosotros éramos chavos todavía. Sí, yo estoy haciendo un ejercicio fuerte de... Nosotros éramos niños y tú eras un chamaco que andaba gateando todavía. Éramos niños blancos y puros. Sí. Pero bueno, un joven preparatoriano del 71, Héctor Arturo González Hernández, ayer estaba escuchando su testimonio y él era activista estudiantil, era alumno de la preparatoria popular plantel Liverpool, y a él le tocó ser testigo de lo que ocurrió en el hospital Rubén Leñero, un hospital que está cerca del casco Santo Tomás, a donde llevaron rápidamente a los primeros heridos. A él, y vio también heridos que se fueron a esconder a una vecindad. Bueno, pero él fue al hospital porque a él le tocó un balazo y fue a recibir atención médica. Y entonces dice que cuando lo llevaban a quirófano, porque iba de gravedad, por supuesto salvó la vida, pero que cuando iba al quirófano escuchó a las enfermeras llorando y diciendo que estaban entrando, ahora sabemos, los halcones, estaban entrando a rematar a estudiantes que habían sido recibidos por el hospital. Y entonces él recuerda que las demandas, como decíamos hace un momento, no ameritaban una respuesta de esa proporción del Estado para asesinarlos, para provocar una masacre. Dice, marchamos en apoyo a los estudiantes de la Universidad de Nuevo León. Dice, los estudiantes de la Universidad de Nuevo León acababan de aprobar, estudiantes y maestros, una ley orgánica democrática, algo así como una especie de cogobierno, donde participaban estudiantes y maestros y dejaban a un lado, se liberaban, por decirlo así, de la injerencia del gobernador, de la presidencia de la República. Y pues el Estado respondió sofocando también este intento, ¿no?, democrático de dirigir, de gobernar una universidad, pero los estudiantes de Nuevo León pidieron apoyo a los estudiantes de México y los estudiantes de México se metieron a una discusión. ¿Era el momento o no de salir de nuevo a las calles? Y se dividió en dos grupos, ¿no? Hubo un grupo que tenía
seguía la opinión de Berto Castillo, quien desde la cárcel decía, no hay condiciones para salir a la calle, no se puede tomar las calles ahorita una manifestación porque los van a reprimir. Y otro grupo que dijo, la libertad de expresarnos, de manifestarnos, se defiende haciéndolo, hay que salir. Entonces salieron en apoyo a los estudiantes de Nuevo León, salieron pidiendo la libertad de los presos políticos, los presos del 68, y en contra de una reforma educativa que estaba impulsando Luis Echeverría Álvarez. Esas eran las tres demandas del pliego petitorio. Lo menciono por lo que dices ahorita, ya da un testimonio muy feo, muy triste, de cómo vio que asesinaron a gente, a estudiantes ahí en el hospital Rubén Leñero y otros lugares donde fueron a refugiarse los heridos y hasta allá los persiguieron. Y se junta el testimonio de Jesús Martín del Campo, quien perdió a su hermano mayor ahí en esa manifestación. Lo mataron a tiros, porque como bien dices, pues los halcones estaban preparados para usar unas varas de bambú, no me acuerdo cómo se llamaban, así los prepararon con esas varas al manejo de ese, como Kendo creo que se llamaba. Esas varas así los prepararon en Corea, pero no era lo único que traían. Entraron con las varas de bambú y se siguieron con los rifles con rifles de asalto. ¿Sí? Estaban armados de impunidad, mi estimado Servando. Adelante, Servando. Sí, bueno, repito, bueno, tratando de seguir el hilo, y eso pues va conformando esta transformación luego, ¿no? Que se da en nuestro país. A la par de eso se incrementa, como decía Luis, pues la presencia de grupos y organizaciones guerrilleras que se suman pues ya a lo que antes había tenido sus orígenes en la Sierra de Guerrero. Es cuando tiene también mayor presencia o incrementa su presencia que tiene sus orígenes acá, la Liga Comunista 23 de septiembre, que toma su nombre por el ataque al cuartel de Madera. Y bueno, pero esa es una parte. También en el área educativa se comienza también a configurar un nuevo modelo educativo en el país a nivel de la educación superior. En esa época también comienzan a surgir lo que serían una serie de universidades que abandonan este modelo napoleónico de escuelas y facultades y pasan a lo que se conoce como los modelos departamentales, en donde se agrupan por áreas de conocimiento, y algo muy importante que parecería menor, y es un poco pues atomizar también la presencia del alumnado, es decir, en lugar de tenerlos reunidos en una facultad o en una escuela, se hacen en diferentes campus, en diferentes lugares, de tal manera que impida pues la organización estudiantil, que en aquel tiempo era el actor social pues, más importante de la comunidad, por sobre incluso los partidos políticos, que también hay que contextualizar. En aquel tiempo no teníamos todavía un régimen de partidos políticos como hoy lo tenemos, sino que era pues la existencia de un partido hegemónico, un partido dominante, que era el Partido Revolucionario Institucional. Y adelantándome, pues esa es la consecuencia de lo que culminaría con esa gran reforma electoral del 77, de que cabeza Reyes Heroles, en donde pues ya abre el sistema que ya no podía aguantar. Es justamente López Portillo, el siguiente presidente, quien se da cuenta de que era necesario abrir el régimen para dar cauce a todas estas expresiones sociales que en su momento tienen a los estudiantes como actor principal en cuanto a los movimientos sociales. Ya en la siguiente década, pues se abren más estos grupos que encabezan diferentes luchas con diferentes temáticas incluso, ¿no? En donde la posesión de la
la tierra, el derecho a la propiedad en las áreas urbanas, y en realidad los movimientos urbanos populares son los que sustituyen a este vigoroso movimiento estudiantil de esta época, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un poco así, a grandes rasgos, un poco ese camino en donde pues tiene esa participación muy importante la comunidad estudiantil, es decir, tiene pues su presencia por la misma naturaleza en el centro del país, fue lo más visible, pero eso no quiere decir que en el resto de la República no hubiera nada, ¿no? Quizás esto fue lo más visible por la propia naturaleza, pero en realidad era una efervescencia la que había en todo el país. Es ¿no? más, era una efervescencia mundial, Servando. Claro, sí, Los aparte. estudiantiles del 66 a 1970, 72, estaban en todas las planas de todos los medios de comunicación en el mundo. ¿Sí? Sí. Habían estallado en Francia, habían estallado en Estados Unidos. En Estados Unidos fue de veras una cosa impresionante. Checoslovaquia tampoco no se diga, en Corea, en Japón. O sea, fue una generación realmente impactada por el humanismo y tratando de buscar otras vías a lo que entonces se llamaba como el imperialismo, hoy es el neoliberalismo, ¿no? Por parte de Estados Unidos y de sus aliados en la OTAN, que viene siendo prácticamente lo mismo de ahora, pero bueno, tiene otras características, pero y otros nombres. Los movimientos estudiantiles y las protestas eran mundiales ante un modelo que comenzaba a tener grandes dificultades por el advenimiento, primero, de la Revolución Rusa con el bloque comunista en Europa y en medio todo lo que viene siendo Europa media, pero el tema para Latinoamérica fue Fidel Castro, Che Guevara, Cuba. Eso, sí, o sea, la Revolución Cubana marca todos los movimientos populares en América Latina, ¿no? Sí, y a nivel nacional se estaba dando, pues, a nivel mundial, la Guerra Fría, la lucha entre estos dos polos, ¿no? De lo que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Y yéndonos al terruño, creo que es muy interesante ver el antecedente, porque fíjate, Servando, amigos, amigas de Cuatro Vientos, que estuve leyendo la argumentación de por qué sí incurre Echeverría en el delito de genocidio. Y en la argumentación se menciona que, bueno, es una actitud del Estado permanente, reiterada, en contra de un grupo social, en este caso los estudiantes, el movimiento estudiantil. Y mencionan que abarca un periodo muy largo, desde 1956 hasta 1972, y en el 56 mencionan como punto de arranque la entrada del ejército al Instituto Politécnico Nacional. Y ahí, en el Politécnico, estaba como estudiante interno, ya ves que era también internado, estaba un guerrillero, un chihuahuense, que después de lo que sucedió se lanzó a la lucha armada y fue de los que anticiparon las luchas armadas en el país, Arturo Gámez. A él lo despertaron los soldados a punta de bayoneta cuando era un joven estudiante en el Politécnico. Y fíjate qué interesante, esa incursión de los militares al Instituto Politécnico Nacional para reprimir un movimiento de huelga estudiantil ocurrió un 23 de septiembre de 1956. Arturo Gámez se va junto con el doctor Pablo Gómez y los demás guerrilleros de Chihuahua al asalto al cuartel Madera a tratar de replicar lo que sucedió en Cuba. Pierden la vida ahí, fracasa ese acto guerrillero, pero es el 23 de septiembre cuando lanzan ese ataque al cuartel Madera. Y de ahí surge después la Liga Comunista 23 de septiembre, que junto con otros movimientos armados, después de estas masacres que hubo, varios grupos de jóvenes dijeron, no hay manera de cambiar, de transformar el país, y se fueron por la vía armada y se desata todo el gobierno de Echeverría y todo el gobierno de López Portillo, una persecución terrible a los disidentes,
conocida en la historia de nuestro país como la Guerra Sucia, donde se dieron casos como los que conocimos que sucedieron en Argentina, otros países que tenían dictaduras militares, donde a los disidentes los agarraban, fueron los primeros desaparecidos, los levantamientos, todavía no sé si les decía así, pero eran desaparecidos políticos y fueran o no guerrilleros, podían ser simplemente luchadores sociales, ¿no? Activistas sociales, y los torturaban y muchas veces vivos los dejaban caer al mar desde los Sí, los famosos vuelos de la muerte. ¿No? Allá por allá en Acapulco, donde estaban reprimiendo la guerrilla de Genaro y de Lucio. Que ahí hay una característica, o sea, esa guerrilla de la que tú hablas de Genaro, Lucio Cabañas, pues era una guerrilla rural, ¿no? O de la sierra, y después lo que tú mencionas con la Liga 23 de septiembre es una guerrilla más urbana, ¿no? Que es donde se traslada y que se da Se traslada la comunidad del Halconazo, mi estimado Servando, ahí se consolida ese movimiento, pero también hay que citarlo porque eso es un dato muy importante. Ahí arranca también este periodo de los desaparecidos en México. ¿Sí? Ahí surge de ese maldito fango que nos deja Luis Echeverría Álvarez desde el 66, 68 con estas persecuciones y el 71. Ahí surge el movimiento Eureka. Ya sabemos quién estaba con al frente. Rosario Ibarra. Con Rosario Ibarra. Ahí que muere sin saber dónde quedó su hijo, ¿no? Los desaparecidos, ¿sí? Y desde entonces ha estado pidiendo justicia, mi estimado Servando. Y desde entonces, recién fallecida, así es. Sí. Y desde entonces, mi estimado Servando, pues este país está cubierto de fosas clandestinas y de lugares en donde tú no puedes imatínate siquiera en qué estado fueron depositados los cuerpos de los disidentes. Claro, de hecho, bueno, se acaba de dar a conocer este informe en cuanto a los desaparecidos, más de 100,000, pero de los cuales la cifra sí va desde el 66, más o menos 56, no recuerdo, pero del 2006 a la fecha es más del 90% de esa cifra. O sea, para dimensionar. Juárez sabe lo que significa eso. Juárez fue quien pagó la cuota más alta de sangre. ¿No? El epicentro del dolor, diría Javier Sicilia. Así es. Y entonces, digo, para ver, contextualizar. Claro, hay que contextualizar todo esto, mi estimado Servando. Por eso a mí me da por lo menos risa cuando hablan ahora de que estamos viviendo con una dictadura, con López Obrador. No saben de lo y lo dicen desde las más altas tribunas del Congreso, desde cualquier medio de comunicación, rara vez en la calle, porque luego no salen a la calle a decirlo, pero con toda la libertad. Antes lo decías y aguas, podías perder la vida. Fíjate, Servando, que quiero compartir, me gusta mucho hacerlo cuando tocamos este tema y aunque sé que hablo mucho, te quiero pedir permiso para hacerlo. No, adelante. Mira, tenemos ahorita el caso emblemático que ocurrió con Peña Nieto de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Un crimen de lesa humanidad comparable a las masacres que estamos hablando de Díaz Ordaz, de Echeverría y otras más, ¿no? Y también contra estudiantes. Pero fíjate, este libro que se llama Los Patriotas, de Tlatelolco a la Guerra Sucia, de Julio Scherer y Carlos Monsiváis, es uno de los libros en donde se menciona un capítulo que a mí me puso los pelos de punta. Ya antes lo había leído aquí, en este otro libro también de Julio Scherer, que se llama La Terca Memoria. Y en un libro de Carlos Monsiváis, que se llama Los Informantes o algo así. Y tiene que ver con la investigación posterior que hicieron a un artículo que escribió Eberto Castillo. Lo escribió en Proceso. Eberto Castillo tuvo oportunidad de hablar con Martínez Domínguez, con Alfonso. Domínguez, que aparece, bueno, que le decían Alconso. Alconso, que decía. Entonces, Alfonso Martínez Domínguez le da información a Eberto Castillo muy interesante, donde le dice,
que él, por supuesto, no sabía nada de lo que iba a ocurrir el 10 de junio. Eso dice él. Dice, tan no sabía nada que ese día 10 de junio, el presidente Echeverría nos invitó a una reunión ahí a Los Pinos. Dice, era una reunión para analizar las obras del drenaje profundo de la Ciudad de México, que vincula también, pues tú eres de por allá, entonces vinculaba parte de la obra con el Estado de México. Dice, en esa reunión, dice, estaba Carlos Jan González, que era entonces... El gobernador. No, era entonces secretario de Recursos Hidráulicos. Sí, es cierto. Bueno, que luego fue gobernador del Estado de México. Así es. Pero en el 10 de junio del 71 tenía ese cargo de Recursos Hidráulicos. Estaba Leandro Rovirosa, director de Obras Públicas, secretario de Recursos Hidráulicos. Bueno, tienes razón, Servando. Estaba Carlos Jan González, que era ya gobernador. Ya gobernador. El secretario de Recursos Hidráulicos era Leandro Rovirosa y el director de Obras Públicas de la Ciudad de México, Raúl Ochoa. Dice, nos citó a comer con él ahí en Los Pinos. Dice, y estábamos conversando, había puesto un mapa, ¿verdad? Por donde, del trazo, de ingeniería, de cómo se iba a hacer la obra. Dice, cuando sonó el teléfono, lo había puesto sobre un escritorio muy grande, suena el teléfono de pronto, dice, y Echeverría se levanta y contesta con voz clara, fuerte, para que escucháramos todos. Dice, sí, dígame. Era el 10 de junio, en la tarde, después de las 5 de la tarde, hora de México. Sí, dígame. Heridos, llévelos al campo militar. No permitan fotografías. Y luego sigue comentando. Echeverría regresó a la mesa. Esperábamos alguna información. Sabíamos que se estaba dando la marcha, porque se había anunciado la marcha de los estudiantes que iban a salir ahí de la Normal del Estado. Hank, Rovirosa, Ochoa y yo, dice Martínez Domínguez, lo mirábamos al presidente Echeverría atentos, inquisitivos. Echeverría volvió a la mesa, volvió a la conversación. El teléfono volvió a sonar, el ayudante volvió a aparecer, un ayudante, y llevándole el teléfono a Echeverría, y le dice, Echeverría, herido, uno de los nuestros, muerto, al campo militar. ¿Qué? ¿Hay más enfrentamientos? ¿Muchos muertos? Todos, los que sean, al campo militar. No, a la Cruz Verde no. No permitan fotos. Quémenlos. Y continúa la historia, ¿verdad? Que es más larga, no quiero hacer más uso de la palabra, pero cuando pero es súper interesante esto que tú estás, bueno, la lectura que estás haciendo ahí. Adelante. Sí, bueno, es muy interesante porque, Martínez Domínguez dice que luego Echeverría le ordenaría a él salir a dar la cara a la prensa, echarse la culpa y dar una conferencia pues de prensa, decir toda esta teoría que sostuvo todavía hasta hace 2 años desgraciado, esta momia viviente, lo que sostuvieron ellos es que se había dado un enfrentamiento entre estudiantes y que entre estudiantes se mataron, ¿verdad? Pues si pusieron a los halcones como si fueran los estudiantes. Eso dijo la prensa en esa época, y esa tesis la sostuvo hasta el final de sus, no de sus días. Todavía no, pero la sigue sosteniendo. En el juicio por genocida, siempre sostuvo esa hipótesis y le ordenó. Se la dictó una y otra vez a Martínez Domínguez, se lo confió Martínez Domínguez a Eberto, dice, hasta que yo la repetí de memoria lo que tenía que salir a decir a la prensa. Hice la conferencia de prensa y luego regresé, eso fue al día siguiente, regresé con el presidente me palmeó la espalda y me dijo, muy bien, lo hiciste muy bien. Dice, ahora lo que tienes que hacer es presentar tu renuncia. Vete a convivir con tu esposa, con tus hijos. Dile a tu esposa que le has prestado un servicio a la patria
que le serviste al presidente de la República. Hasta ahí la dejo. Es largo el capítulo, pero lo dejo porque yo no había leído este capítulo, Servando. Lo leí posterior a lo que sucedió en Ayotzinapa. Y me hizo recordar eso de quémenlos. Y aquí en el campo militar número 1, el 10 de junio de 1971. Campo militar número 1 tiene hornos crematorios de alta potencia. Nada más como colofón, hay que recordar, Servando, que Luis Echeverría Álvarez, a lo largo de su sexenio, primero se mostró como el presidente conciliador con los jóvenes estudiantes, sí, con la sociedad mexicana, con los empresarios. ¿Sí? Empezó a dar algunas muestras de que él era finalmente un presidente demócrata. Y hay que subrayar que a mediados de su administración prácticamente él se presentaba como un presidente socialista a nivel mundial, sí, que intentaba de alguna forma llegar a presidir la Organización de Estados Americanos, cuando menos, que creó una universidad. Del tercer mundo. Del tercer mundo, sí, exactamente, en búsqueda del liderazgo de la famosa OLP y de los países no alineados o los países del tercer mundo. Estaba realmente buscando la forma de llevar su legado como personaje, como figura política a nivel mundial. Sí. Cuando pues finalmente lo que sucedió con el periódico Excelsior de Julio Scherer García, ese golpe tremendo que le da a este medio de comunicación que junto con esta revista que hemos visto por ahí con fotografías, que en realidad era el único medio de comunicación que estaba dando a conocer lo que estaba sucediendo en México y en particularmente con el tema de los movimientos estudiantiles en nuestro país y la guerrilla, por esto, ¿sí? Que generó un conflicto interno al interior de la cooperativa Excelsior para sacar a uno de los periodistas y a un grupo de periodistas y de analistas y colaboradores intelectuales de aquella época, que en realidad representaban lo mejor desde el punto de vista del análisis de la información en este país a lo largo de toda su historia. Entonces, claro, fíjate, ahí tocas tres vertientes producto de esta época que se vivió. Uno, esta apertura democrática que tiene sus frutos muchos años después, pero que ese era el origen de todos estos movimientos. La repercusión también que tiene en el modelo educativo de la educación superior en nuestro país, producto de esos movimientos de esa época, nacen muchas universidades, entre ellas pues, donde yo trabajo, que es la Autónoma de Ciudad Juárez, que es fundada en el 73, 2 años después de este movimiento. Creo que también la de Baja California, Aguascalientes, en fin, una serie de universidades en todo el país con este nuevo modelo. Y el otro tiene que ver con esta vertiente de la prensa, ¿no? Que tiene este punto de quiebre con el que se conoce como el golpe a Excelsior y que después da paso pues a todo un movimiento del periodismo. Claro. Oye, Servando, y en el caso específico de Excelsior, yo te lo digo porque yo estaba a mitad de la carrera de la licenciatura en periodismo en la Carlos Septién. Pues, o sea, eso nos tocó vivirlo. Nos salimos de la escuela para ir a estar afuera de la asamblea aquella famosa, en donde para mí sucedió realmente un segundo halconazo, nada más que en este caso no hubo una violencia, pero sí provocó finalmente la salida de Julio Scherer y todo su equipo de colaboradores de primera. Fíjate también ahí, hablando de fotos icónicas. A la cooperativa. Y con presión y con violencia, no física, pero de presencia, provocaron lo que finalmente sucedió con el retiro, con la expulsión de Julio Scherer y de su grupo de periodistas, ¿sí? Que ya después salen solidarios, todos marchamos en ese momento con Julio por la Avenida Reforma, y termina con la creación de esa tremenda revista que fue Proceso y que ahora, pues la verdad, da pena. Pero bueno, en fin. Adelante. Sí. No, quise recordar también en esta idea de las fotos icónicas, pues también ahí surge otra nueva foto
una foto icónica saliendo Julio Scherer de Excelsior ahí en Reforma, acompañado de Granados Chapa, toda esa gente que creo que también iba a Monsiváis ahí, pero es esa foto donde va saliendo todo el grupo de Julio Scherer, que también pues pasa a la Tristes, historia. pero con mucha dignidad, ¿no? Así es, sí, y que luego pues da paso a crear este semanario que también pues es un parteaguas en la historia. Con Granados Chapa. Sí, Granados Chapa, sí. Yo voy a poner, aquí está la fotografía icónica de la que también estamos hablando. Ahí está Mesa, ahí está Julio. García Cantú. García Cantú. Híjole, no recuerdo cuál es. Y atrás, pero bueno, este es el... atrás está en la parte de atrás. Sí, porque nos salimos, supimos de lo que estaba sucediendo. En la casa, mi padre estaba suscrito al periódico Excelsior y Excelsior estaba sacando una serie de trabajos denunciando lo que estaba pasando con los terrenos, que se creó ese conflicto inmobiliario con los terrenos del fraccionamiento. En Tacubaya, ¿no? Que le achacaban ahí una irregularidad, una conducta ilícita supuesta a Julio. Y obviamente en la escuela de periodismo, pues eso era efervescencia, porque varios de los maestros que teníamos en la escuela de periodismo, el mismo Alejandro Avilés, que era el director en ese momento, Alejandro Avilés, demócrata cristiano, que escribía y tenía... ¿No era Jaime Avilés? No. Alejandro Avilés. Era el director de la Escuela de Periodismo en ese momento. Y Alejandro Avilés nos tenía junto con... ahorita me voy a acordar de algunos otros de los maestros que teníamos en ese momento. Nos tenían así informados perfectamente viendo lo que estaba pasando en la cooperativa. Y nos dijeron, ¿saben qué? Hoy se está convocando una asamblea y es muy probable que den un golpe a la dirección y al grupo que estamos apoyando a don Julio Scherer García. Bien. Entonces nos fuimos, la avenida Reforma, es donde está todavía, bueno, las instalaciones antiguas del periódico Excelsior, ¿sí? Estaban prácticamente rodeadas por granaderos, por policías, por agentes de la Policía Judicial de la Ciudad de México, pero habíamos muchos ciudadanos que más retirados, pero ahí estábamos, no nos podíamos acercar demasiado precisamente por la presencia de estos grupos de represión, pero en cuanto salió el grupo, atrás de este pequeño contingente que se acaba de ver, venía una columna de muchos ciudadanos, de muchas personas que nos acercamos de alguna forma a expresar nuestra solidaridad al grupo espontáneamente. Entonces son cosas, mi estimado Servando, que de alguna forma las vivimos así directamente, y créeme, de veras, ahora que se habla tanto de este tema de la libertad de expresión y tantas cosas que suceden, no se sabe realmente. No sabes lo que es un gobierno represor. No se entiende. Lo que es coartar la libertad de expresión, lo que es poner en riesgo la vida por escribir la verdad. Y bueno, la verdad es que yo me estoy dando cuenta ahorita, Servando, de que Javier es mucho más mayor de lo que yo creía. Has vivido engañada, Olga. Ahí con Julio Scherer, y yo me enteré de los acontecimientos de Excelsior ya grande, cuando pude leer lo que había sucedido como historia. Cuando pudiste leer Excelsior. Yo entré a la Carlos Septién en el 76, en el verano del 76, y la terminé en el 78, ¿sí? Soy pasante, no me recibí porque de inmediato me puse a chambear, me puse de pata de perro después de estar un tiempo en la península de Yucatán, me fui directamente al noroeste. Ya me ubiqué en tiempo. Pero, pues no cantamos mal las rancheras. Yo nací en el 50. Bueno, pasemos al siguiente tema, Servando. Sí, Servando, a menos que quieras agregar algo para cerrar este tema de junio. No, yo creo que es un ejercicio de memoria muy importante el que se acaba de hacer aquí en Cuatro Vientos, porque parecería luego que como que estas cosas ya no se deben tocar, que deben permanecer en el olvido, precisamente con el establecimiento de estas nuevas narrativas que se quieren imponer, ¿no? Como diciendo, no, hay un pasado en nuestro país en el cual
me parece que se han hecho esfuerzos, pero no los suficientes para cerrar esas heridas, saber realmente qué pasó con la época tan ominosa como es esto de la Guerra Sucia, que el propio 68, el Halconazo. Sí, hay una serie de hechos que han marcado la vida de nuestro país y que me parece que no deben permanecer en el olvido, porque de repente parecería así como que borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado absolutamente nada y de aquí nace la vida o surge un nuevo país, Sí. ¿no? Hay una lucha atrás y que, fíjate, perdón, rápido, lo interesante es de que muchos de esos protagonistas viven Sí. y que ahora algunos pues continúan en esta, si se pudiera decir así, en esta congruencia ideológica, otros han dado saltos espectaculares y que ahora uno los desconoce, dice uno, ¿cómo es posible que ahora estarlos escuchando, diciendo o apoyando cosas que parecería que son en contra de lo que en su momento ellos exigieron? Pero en términos generales me parece que sí, que no debemos olvidar, parecería así, 50 años son muchos años, pero tampoco es un periodo que digas, uy, ya no conocemos nada ni sabemos nada de lo que Sí, pero los chavos de 30 años o menos, todavía hay mucha gente, Servando, que piensa que la democracia llegó en el país con la alternancia con el PAN en el 2000, con Fox. Y no, señor. Hubo una lucha muy fuerte que costó vidas, que costó sangre, que costó mucho dolor, muertes de jóvenes, por defender libertades elementales como el derecho a manifestarse. Exacto, y sí, creo por que eso digo que... Sí, ese es un legado importantísimo que nos dejaron estos jóvenes. Claro, por eso digo que es importante rescatar esto, porque es cuando dices, oye, por esta acción, esto que ellos demandaban, los mataron, entonces uno, pues... Sí, no No manches, puede ¿verdad? ser, no puede ser. Así es. Y bueno, para que no se nos olvide, y con esto si tú quieres cerramos, pero no podemos abstraernos de lo que está sucediendo en este momento con otros gobiernos que no son directamente emanados del partido Morena, ni tampoco dependen directamente de la federación con Andrés Manuel López Obrador y lo que se llama la Cuarta Transformación. Pero quiero compartir, por ejemplo, en este momento lo que sucedió hace unas cuantas horas, allá precisamente en Querétaro, amigos y amigas, para que estén ustedes, para que veamos en dónde está realmente el autoritarismo y la intolerancia. La intolerancia, la mano dura. Así es, la mano dura. Miren, es una nota que acaba de subir el periódico, el portal, sin embargo, este medio de comunicación que se está convirtiendo también en una muy fresca y agradable visión, herramienta alternativa periodística, de periodismo más crítico, pero también más objetivo y con una trascendencia importante por el tipo de periodistas que están trabajando actualmente con esto. Se está hablando de esta agresión, ¿sí? Simple y sencillamente, esta manifestación pacífica de activistas y comunidades indígenas de Querétaro, ¿sí?, que critican la entrada en vigor de esta ley de aguas. Usted sabe, esa ley de aguas que privatizó el servicio, el derecho humano al agua, lo privatizan, y aquí está la agresión. Aquí está lo que sucedió hace unos cuantos minutos en Querétaro. Bueno, aquí vivimos escenas similares en Mexicali contra los activistas que lucharon por la defensa del agua en contra de la instalación de la cervecera Constellation Brands, también con el gobierno panista de Francisco Vega. Oye. Alguien que nos ayude, por favor. Estamos en 5 de febrero frente a la CEA. Derechos Humanos estaba hace rato por aquí. Es posible que quieran desnudar hacia nuestros compañeros. ¡Ayúdenos! Ahora, hay una diferencia enorme entre estos actos represivos y lo que fueron los asesinatos y las masacres del 10 de junio y del 2 de octubre. Pero habla también de la sensibilidad que ahorita en la sociedad que rechaza toda forma de violencia que impida la libre manifestación, la libre protesta. Y en eso tenemos un avance, Servando, muy importante. Pero la represión, el autoritarismo, los gobiernos dictatoriales, el partido único represor
que es el que se termina Echeverría y lanza a su de dedazo a López Portillo y no tiene nadie enfrente, se va solito como candidato. A esos grados llegaron de deterioro de la democracia en el país, la incipientísima democracia que había. Y ganar con el 100% de los votos. Claro. Además. Bueno, menos 1.600.000 que Bueno. sacó un candidato que no le reconocieron los votos porque iba sin registro, Valentín Campa Valentín Salazar, Campa. que contendió por las siglas del Partido Comunista Mexicano sin registro, en la ilegalidad, así estaba ese partido, pero ahorita Valentín Campa, junto con el líder de ese partido, forman parte de la rotonda de las personas ilustres de México, y en el basurero de la historia, Echeverría, Díaz Ordaz, estos regímenes, estos gobernantes represores. Pero un rostro era el de la represión, el autoritarismo, y el otro, la tremenda corrupción de los regímenes priistas. Y a propósito de corrupción, lo mismo sucedió en el pasado remoto, de hace 50 años, tomándolo así como si fuese remoto, al pasado más reciente de los gobiernos de los que el presidente Peña Nieto calificó como el nuevo PRI, los gobiernos de los Duarte, Javier Duarte en Veracruz y César Duarte en Chihuahua, por mencionar solamente estos dos. Hay muchos más, pero de César Duarte, que es el segundo tema y que forma parte de esta otra característica del priismo en el poder. ¿Qué nos puedes decir, Servando? Ahora que después de tanto tiempo, finalmente César Duarte ha sido ya extraditado, ya está en la ciudad de Chihuahua, bueno, más que en la ciudad, en el Cerezo, en la cárcel de Chihuahua, desde el pasado, ¿qué es? 2 de junio, que llegó a sí, 3 de junio, el 2 de junio. Así es. Desde entonces ya está ahí y ya ha sido formalmente vinculado a proceso y se le dictó la orden de que permaneciera en prisión para llevar a cabo el juicio, porque pues hay otras denuncias contra él, aparte de por las que fue extraditado. Bueno, le dictaron finalmente vinculado a proceso, y eso genera que se detenga, que esté ya detenido en una cárcel y está en espera de su juicio para que finalmente se determine su estado. Mira, sus imputaciones. Y aquí están las finísimas personas, mis estimados. Me ganaste la idea. A propósito de fotos icónicas, digo, este es otro clásico de nuestro sistema político mexicano. Creo que ninguno, todos están en la cárcel, están prófugos o creo que no se salva ninguno, ¿no? Me parece, todos. Esta foto es así. O señalados o bajo proceso, algunos ya preso o presos. Sí, así es. Híjole, cuánta rata. Nada más. Nada más. El que tú quieras. Sí, pues, digo, hay momentos que quedan marcados. Esta foto, obviamente, nunca se imaginaron que pasarían así a la historia. Digo, parece una obviedad, pero es importante destacarlo, de que todo este es el ejemplo de ese régimen como tú mencionas, ¿no? De corrupción, pues que era parte como del cimiento para sostener al régimen, ¿no? En cuanto a la recorrupción, la impunidad que existía y que permitía, pues, funcionar el sistema. Pero lo curioso es que estamos hablando no de aquellas épocas de los que iniciamos el programa, ¿no? Sino que son algo que relativamente es reciente. Estamos hablando, en el caso de Chihuahua, pues de 2 administraciones prácticamente atrás, que han ocurrido estos hechos, y pues de acuerdo a las evidencias que se tienen, pues esta complicidad que existía
entre los propios gobernadores del PRI, ¿no? Que en ese tiempo pues prácticamente tenían el dominio o el control total del país, no solo es decir, de sus estados, de sus congresos, de las presidencias municipales, y que después pues actuaban de manera coordinada. Cuando a veces uno escucha esto del crimen organizado, creo que es la definición como que más completa para poder entender cómo Los funcionaban. de cuello blanco. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues en ese contexto se inscribe, acuérdense que tanto el actual gobernador, que hoy está preso, junto con muchos de los que aquí están en la primera foto que se puso, fueron presentados como pues la nueva cara del PRI, como el nuevo PRI, ese PRI joven que iba a dar un nuevo giro en donde pues todo esto que caracterizó al PRI de la impunidad, de la corrupción, iba a desaparecer para dar paso a esta nueva generación. Bueno, ya sabemos cómo ha terminado esta nueva generación que nos presentaron como la que iba a transformar al país. En ese sentido, bueno, es como la parte en la cual nosotros nos encontramos. Es el primer gobernador, bueno, el gobernador de la épocas modernas que se encuentra preso. El último referente, si mal no estoy, fue en el 57, cuando se destituye a un gobernador y termina también siendo un juzgado. taxista, ¿no? Cereceres o algo así. Exactamente, producto de, bueno, fue digamos como el pretexto, ¿no? Del crimen de este taxista, y que termina con su destitución. O sea, en ese sentido, bueno, a lo mejor otros estados tienen mayores referentes, aquí no, es lo más cercano que tenemos. Se da en un contexto de mucha polarización. El César Duarte llega al poder como uno de los gobernadores más poderosos, o sea, más fuertes, en ese momento con una gran legitimidad, producto pues es el gobernador que más votos había obtenido en la historia de Chihuahua, y eso pues relativamente pues le daba una gran legitimidad en ese sentido. Ya después sabemos cómo realiza, de acuerdo pues a las acusaciones que encabeza pues una organización ciudadana, ¿no? Que encabezaba en este tiempo Jaime García Chávez, que era la Alianza Ciudadana, que encabeza pues este gran movimiento para comenzar a denunciar lo que era pues la corrupción del gobierno en funciones, y que después, llegado pues el momento, se suma el que luego sería gobernador, Javier Corral, donde hace prácticamente pues de este tema de en ese momento, digamos, para campaña, lo utiliza para su campaña electoral. Exactamente, y que bueno, pues eso le permite obtener la gubernatura de Chihuahua, y a partir de ahí pues hace su leitmotiv el llevar a su máxima promesa de campaña. Oye, un pequeño paréntesis ahí, porque creo que lo amerita. En estricta reconocimiento y justicia, el mérito le corresponde a Jaime García Chávez, que él es el que crea la organización y como abogado presenta la denuncia penal contra el gobernador César Duarte por corrupción, por peculado y una serie de delitos más, asociación delictuosa, a partir de la creación, la pretendida creación del Banco Unión, donde César Duarte como gobernador estaba desviando recursos para crear este banco, que sería su banco, con su secretario de Hacienda, Herrera Corral. Y fue nada más como un reconocimiento que tiene que hacerse, que lo hizo Jaime García Chávez en el momento cumbre de máximo poder
de César Duarte, que no solamente fue un gobierno muy corrupto, también un gobierno muy represor. Y su lema máximo es: el poder es para poder, ¿verdad? Entonces creo que ya dicho esto, creo que bueno, sí, Corral se suma ya a este movimiento ciudadano, a esta demanda, y la hace la consigna número 1 electoral, la promesa número 1 de su campaña: meter a la cárcel a César Duarte. Y ahí se le va la vida y se le va el quinquenio, porque fue un sexenio de 5 años. Sí, acuerda que fue producto pues, de una reforma electoral para empatar las elecciones. Aquí decidimos que fuera de 5, por ejemplo, en Veracruz fue de 2, también allá igual de 2, y bueno, pero sí. Servando, sí, perdón, totalmente de acuerdo, por eso sí lo quise mencionar, porque efectivamente Jaime García Chávez, eso hay que, coincido contigo, porque no fue el decir, bueno, ahí va la denuncia y bueno, sino que efectivamente es en el momento de más poder. Por eso yo mencionaba que me parece que Duarte es uno de los gobernadores con más poder que ha llegado al estado de Chihuahua, en ese momento y de acuerdo a pues con una legitimidad enorme, porque es el gobernador que más votos había obtenido. Entonces, enfrentar en esas condiciones con que ahora sabemos, por ejemplo, cómo controlaba prácticamente todas las acciones aquí en el estado. Todas las fuerzas políticas. Como siempre lo hacía y lo sigue, lo hacía en el pasado, porque pues ahora ya realmente les quedan nada más dos gubernaturas al PRI. Pues los priistas, los gobiernos priistas eran así, eran unos cacicazgos auténticos de todos los aspectos. Perdón, Servando, me perdí tantito. Tú dices que el primer gobernador que fue retirado de su cargo fue en Chihuahua. ¿En qué año? En 1900, no, que nada más hay ese antecedente en Chihuahua. Sí, okay. Acá en Chihuahua, no de todo sí, no, el país. lo que pasa es que precisamente yo quería decir algo muy importante que sucedió en Baja California a raíz de lo que pasó en la elección del 88 en Baja California a la presidencia de la República. Tú sabes, ahí estaba Carlos Sáenz de Gortari, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, Baja California vota, pero arrasa, como en otros estados de la República, Cuauhtémoc Cárdenas arrasa la votación, derrotan terriblemente a Carlos Salinas de Gortari, y Carlos Salinas de Gortari, entonces ahí, cuando ya finalmente hace el gran fraude también electoral, del que todo el mundo hable, y en donde jugó un papel fundamental abogado prepotente y influyente Diego Fernández de Ceballos, conocido como el Jefe, hay que recordar que ahí se abre el matrimonio y ahí se instaura finalmente el prianismo con las famosas concertaciones. Y fue en el 88 cuando le cuesta, a finales del mediados del 88, le cuesta la gubernatura por esa derrota terrible a Jicotenca Leiva Mortera, que fue el padrino, ya falleció el año pasado, fue el padrino, fue el padrino y el impulsor de la carrera de Jaime Bonilla Valdés, pero esa es otra historia. Pero sí hay que sentar las bases para entender también esto que está sucediendo en este momento en Chihuahua con el caso de César Duarte, porque el caso de César Duarte, ¿sí? Que también podría estar vinculado a estos acuerdos entre el PRI y el PAN para ver dónde te quedas tú y dónde me quedo yo, de alguna forma también significa ese maridaje entre un priismo y un panismo de lo más corrupto y que podría originar, si así lo desea, Alejandro Gertz Manero, romper la posibilidad de que se llegue a una negociación, y esto sería, creo que es la esencia de la charla de hoy contigo en el tema de César Duarte, entre Maru Campos y César Duarte. Y el tercer personaje que está ahora moviéndose como serpiente para tratar de evitar la cárcel, que ya se la cantó también Maru Campos, a Javier Corral, ¿sí? Es decir, cuidado, porque en realidad si se quiere resolver finalmente una judicialización. Ella dijo que iba contra los dos gobernadores. Si realmente se quiere judicializar Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto
y Beltrones, César Duarte es fundamental en este momento para que entonces la federación atraiga el caso, le quite este manejo político del caso Duarte a la gobernadora Maru Campos, que hay que recordar que Maru Campos, ahorita tú nos vas a decir más sobre el respecto, pues formaba parte de una red de corrupción creada por Duarte, con la famosa... Sí, ¿no? ella era Javier. diputada, pero sí, efectivamente, aquí esa es una, digamos, la relevancia de este caso, porque de la decisión que se tome, o se va a quedar en el ámbito local de decir se procesa a un exgobernador por corrupción, ¿ya? O esta implicación política nacional que involucraría también, digamos, por primera vez o ante esta posibilidad de tener a un expresidente en la cárcel, ¿no? A un exgobernador. No, No, me refiero vincularía a Peña Nieto. Ajá, que si se va a ese ámbito, entonces estaríamos hablando ya de otras dimensiones. Híjole, O sea, por financiamiento de campañas. Sí, mira, por ejemplo, Sí, por ejemplo, aquí, digamos, si lo ves así, estrictamente en sentido jurídico, pues es un caso muy local, o sea, es decir, lo están acusando, es decir, la acusación son por 96 millones de pesos, que seguramente pues tendrá ese dinero más para poderlo pagar y salir y 2 pelos al gato. Con este asunto. Pero más bien sería como tú lo planteas, ¿no? Esta decisión que se pudiera tomar de si pasa este ámbito, porque no hay que olvidar que esto es, digamos, lo que se pudo probar, que está ahí, que dice, ahí está. Pero la acusación central era la famosa Operación Zafiro, si ustedes recuerdan, en donde estaban involucrados varios gobernadores y la gente del PRI nacional, en donde estaba pues ahí ya Manlio Fabio Beltrones, presidente del partido. Y de ahí hay una averiguación de la Fiscalía General de la República. Es la única que tiene abierta en contra de Duarte. Así es. En realidad la investigación la realizó Santiago Nieto. Cuando estaba en la unidad de delitos de investigación financiera. Delitos electorales. No, perdón, sí, cuando estaba en la FEPADE. En la Fiscalía de Delitos Electorales, de la que fue despedido. Sí, precisamente por estar investigando. Despedido por Peña Nieto de muy mala manera. Y despedido cuando él estaba investigando no solamente el caso Videgaray en relación con los sobornos de Odebrecht y la entrega de dinero a la campaña a Peña Nieto, desde que estaba todavía como gobernador del Estado de México, sino que también había emprendido la investigación contra Javier Duarte y contra César Duarte, ¿sí? Javier Duarte, acuérdate del caso aquel del funcionario de su gobierno que lo agarran a la salida de un aeropuerto con una maleta de dinero 30 millones que llevaba para la campaña al Estado de México. A Peña en Nieto. efectivo. En efectivo, es que somos de cortísima memoria, ¿verdad? Esas son de veras corrupción con C mayúscula. Y luego, en el mismo sentido, se ubica en la operación esta que se conoce como Operación Zafiro, el desvío millonario de recursos del otro Duarte, el César, el de Chihuahua, también para las campañas electorales. Yo no sé si tú tienes la información, Servando, si son delitos que prescriben o no, pero son delitos electorales graves. Sí, pero algunos sí. O sea, con presión no te sabría decir, pero ese es también el grave problema, ¿no? En estos temas, ¿no? Que muchos de los delitos con los que se les acusa, pues ya prescribe, ¿no? Otros no es tanto como en ese aspecto, pero lo que a mí me parece, pues, relevante es incluso los mecanismos que utilizaban estas personas que a veces parecerían tan burdos, ¿no? Decir cómo se desviaba el dinero con una facilidad en cuanto a las empresas fantasmas que se creaban para poder triangular los ranchos, la utilización de organizaciones para estos fines, ¿no? Que tenía que ver no solo con
digamos, incremento del patrimonio personal, sino también para esto de poder mantener a un partido político en el poder, ¿no? Y que es producto pues de una gran complicidad que se daba no solo entre los gobiernos estatales, sino también, y bueno, lo ha dicho el presidente, ¿no? Es en este país, pues no pasa nada sin la aprobación del presidente, ¿no? Entonces, ahí es donde este eje articulador, pues te lleva hacia el expresidente Enrique Peña Nieto, que también hay que Una hora con decirle, 24 minutos, Servando. sí, Ya no te interrumpimos, Servando, para que tú puedas exponer tu opinión respecto a algo que nos parece muy interesante. López Obrador ha dicho, vamos a revisar con lupa todas las acusaciones y presuntos delitos cometidos por César Duarte, porque no vamos a hacer alcahuetes de nadie. Así es que garantizaremos que no haya impunidad. Pero hoy declara también por su parte el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que el caso se llevará en Chihuahua, que de acuerdo a la ley, al derecho, le corresponde a Chihuahua llevar este proceso. Y bueno, que nada más en todo caso el gobierno federal estará así vigilante de cómo se lleve a cabo. Mi pregunta son dos. Es una, ¿cómo recibe Chihuahua la noticia de que César Duarte ya está en la cárcel? Ahí. Segundo, que el estado de ánimo que tenga la gente. Y segundo, ¿qué expectativas tienen personas como tú, por ejemplo, de que realmente no haya impunidad y se castigue la corrupción en los actos en que haya incurrido César Duarte? Sí, mira, por lo que se dice de Maru, que sabemos que está involucrada, forma parte, es parte. Todavía aunque tiene la acusación de que recibió por lo menos 10 millones de pesos de César Duarte. Me parece que como el tema central, ¿no? Que tiene el actual gobierno, es decir, me parece que aquí está un tema de credibilidad en cuanto al poder llevar a cabo un ejercicio real de justicia, en cuanto que de alguna u otra manera tú eres parte involucrada en ese proceso, ¿no? Y el otro, a mí me parece que aún con la declaración del secretario de Gobernación, me parece que debería prevalecer en este sentido esta palabra o la palabra del presidente, en el sentido que esta es una oportunidad histórica que tiene el sistema para verdaderamente hacer justicia en este país, tan acostumbrados al no pasa nada, ¿no? A esta impunidad en la que se actúa. Trato de explicar esto porque si lo vemos en el ámbito local, pues realmente es un caso, se transformaría en un caso relativamente intrascendente por el monto de lo que se está hablando y de lo que se pudo demostrar en esas carpetas que se tienen ahí en cuanto a la investigación. O sea, calculado por 96 millones. 96 millones, entonces digo, por ese lado, pues prácticamente ya sabríamos cuál es el final que se va a tener, pues la reparación del daño, una condena relativamente corta y después la libertad que se tendría, ¿no? En ese sentido, porque, bueno, de acuerdo a lo que se tiene, pues no se le podría probar más. Y recuerden que nuestro sistema, pues los jueces toman la decisión con lo que está en la carpeta, ¿no? Aunque ellos o tengamos nosotros la idea de más, pues ellos juzgan con lo que tienen ahí y eso es lo que tienen en la carpeta o con lo que tienen en la cuenta. Sí, entonces por eso yo digo que me parece que esto es de mayor trascendencia en cuanto a esta decisión que se tenga de atraer el caso y llevarlo a otras dimensiones en la cual verdaderamente se tenga este ajuste con el pasado, en el sentido, no porque ya sea algo de muchos años, sino me refiero a este ajuste que el sistema debe de tener para que también
demos ese salto a la credibilidad que debe tener el sistema, es decir, que verdaderamente estemos ante una transformación, de decir, es algo diferente, ¿no? No es el de cubrirnos los unos a los otros, y en ese sentido creo que el presidente tiene mucho que ganar, o sea, ¿qué le une a César Duarte o a toda esa camarilla? Pues me parece que no tiene nada que perder. En este sentido, cuando dices, ¿cómo se toma? Pues fíjate, es algo extraño, me parece, eso es lo que yo pienso, como que la gente dice, bueno, ya está en la cárcel y pues ya, ¿verdad? Ya se Sí, cumplió. pero puede salir mañana, por decirlo así. Y ese sí es una percepción pues muy generalizada en ese sentido. Por eso digo que en el término del gobierno local, pues ese será su reto en cuanto a la credibilidad. O sea, El sí común de existe. los chihuahuenses, Servando, está informado sobre este tema. Celebra. O sea, no es el hecho de estar informados, es decir, está amplia, transparentemente informado, conoce realmente el fondo de todo lo que significa la detención de este personaje y el expediente cómo se armó. Mira, yo creo que en esos términos sí es un poco complicado, ¿no? Porque todo el tema judicial, jurídico, no es tan sencillo de entender, ¿no? De captar. Pero me parece que sí hay suficiente información entre la gente de qué es lo que pasó en esa administración, ¿no? Y lo que se debe hacer. Creo, repito, que hay esa percepción de que, pues, como ocurren muchas cosas en nuestro país, no va a pasar nada, ¿verdad? O como siempre ocurre. Por eso es que yo insisto en que ese es, pues, por un lado, a nivel local, ese reto que que le tienen. entre el gobierno federal. Sí, porque una cosa es que la Procuraduría, que la Fiscalía General de la República, por sus motivos, diga, no, pues yo no voy. No, que lo puede hacer. Que pueda decir Alejandro Gertz Manero, es que no hay ningún familiar, ni tampoco ningún interés personal que yo tenga con ese caso, así que pues no me importa. Porque no, ese hombre se mueve así. Lo dijo Adán Augusto, dijo, sí, es el estado de Chihuahua. Sí, pero por otro lado, ahí sigue funcionando, creo yo, que sigue funcionando una unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. No depende. Sí, por eso yo insisto mucho en esto de momento, pues yo respeto mucho a Pablo Gómez por su trayectoria, por sus luchas, o sea, pero la verdad es que no díganme ustedes qué está haciendo en la unidad de inteligencia financiera. O sea, a mí eso no me gusta. A ver. Y que digas, nada más termina. A mí no me gusta que en este caso el secretario de Gobernación diga, es que es un asunto del estado de Chihuahua. No, señores, estamos hablando de la posibilidad de finalmente, ahora sí, tener algunos elementos que permitan traer a Enrique Peña Nieto al que era el presidente formal de este país, Luis Videgaray, y a este operador político que manejó recursos para financiar campañas políticas en toda la República cuando fue presidente del PRI, ¿sí? Amalio Fabio, y que el secretario de Gobernación diga, pues ese es un asunto de Chihuahua, por favor. Es que en términos de tiempos y procedimiento así es, ¿no? Fue extraditado para ser juzgado en Chihuahua. Lo que falta ver es si se va a continuar con otras denuncias, si la federación va a interponer o ya tiene otras denuncias contra él, cosa que yo no sé si las tengan. Pero, o sea, en términos estrictos formales, se está procediendo adecuadamente. Es extraditado y es enviado a Chihuahua, que es quien solicitó la extradición a través del gobierno, de la instancia federal. Bueno, pero Servando, hay otro aspecto que me gustaría antes de concluir, porque es que sabemos que tienes ya prisa, el papel de Javier Corral, porque me llamó muchísimo la atención esta declaración de Maru Campos, que ya dijimos, forma parte también de la acusación, recibió dinero, estaba en la nómina secreta de Duarte, 10 millones por lo menos de pesos, ella,
más su hermano, más su operador político, Jáuregui. Pero Corral, que es enemigo político de Maru, administró el conflicto a punto tal que se le pasó el tiempo para estallárselo en la cara a Maru Campos en la campaña electoral, y Maru Campos le gana el jalón con todo el apoyo de los ex procuradores panistas, de los personajes más importantes del panismo, rodeándola, cubriéndola, abandonando a Corral, echando pestes contra Corral, diciéndole que por favor apoyara a Maru porque era la que iba a ganar la gubernatura, que no le pusiera piedras en el camino. Y ahora Maru Campos dice, vamos contra los dos expresidentes. Gracias, Javier. Contra los dos expresidentes. Gobernadores. Exgobernadores, perdón. Contra César Duarte y contra Javier Corral. ¿Por qué iría contra Javier Corral? ¿Qué opinas de eso? Bueno, ahí me parece que es, bueno, la gobernadora ha sido muy cuidadosa. Por ejemplo, cuando habla de este caso, casi nunca nombra o menciona el nombre de César Duarte, siempre se refiere como al imputado, que es la forma así retórica de referirse. Y me parece que cuando dice, vamos contra los exgobernadores, bueno, pues eso es también una figura retórica para no mencionar, va contra Javier Corral, pues ya Duarte ya está en la cárcel, ya lo que le pudieron probar o le pueden probar ya está. Y este sería un poco el también pues anunciar, hasta donde yo entiendo, se refiere esto porque ella siempre ha sostenido que si no se puede hacer más contra el gobernador Duarte, es debido al mal trabajo que se realizó en la administración anterior, es decir, la de Javier Corral, en cuanto a la integración de los expedientes o de las carpetas, como le dice, que lo cual no le permite ir más allá como ellos quisieran. Pues cuidado, se significa que puede entonces finalmente evadir la acción de la justicia César Duarte. Pudiera ser esa una interpretación. Ella Pues insiste sí, está mucho diciendo eso, que está ¿no? mal elaborada esa investigación. Sí, eso se ha mencionado, es decir, nosotros no podemos hacer más porque sí se hizo un trabajo muy desasiado en cuanto a la integración de esos expedientes. Se habla incluso de que torturaron a testigos, que y el principio básico que se le violó, esto que se conoce como el debido proceso al estarlo. Entonces, todas estas cuestiones. Y obviamente, pues habla, me parece que es la parte, digamos, política, pues de me parece que es el cisma más importante del PAN en los últimos años, ¿no? O sea, el PAN está partido en el sentido de los que defienden a Javier Corral, que es prácticamente ya también una minoría, y el resto del partido. En ese sentido, creo, pues, Corral prácticamente en los hechos, digamos, ya está fuera del PAN, o sea, no se ha procedido conforme a los procedimientos de este partido, pero en los hechos él ya es muy difícil que encaje dentro de Acción Nacional. De hecho, en las últimas declaraciones, ustedes lo han sido, él ha sido muy crítico, muy duro en cuanto a que el PAN prácticamente dice él ya desapareció, ¿no? El PAN no existe, no tiene ¿Lo ubican en el Movimiento Ciudadano, que la posibilidad de que se vaya para allá? Sí, es una de las posibilidades. Me parece que no va por ahí, o sea, pero sí, lo han mencionado en ese sentido. Entonces, bueno, tratando de responder a lo que decía Olga, va en ese sentido en cuanto dice, vamos contra los gobernadores. Se refiere, pues, básicamente a Javier Corral. Oye, Servando, y que no se nos olvide que finalmente estamos hablando de una mujer que tiene altas posibilidades de que el Partido de Acción Nacional la pueda promover como su candidata a la presidencia de la República. Eso es muy importante, viendo esa enorme sequía de personajes. Esa caballada flaca. Esa caballada, ¿no?
esta caballada con riqueza, ¿sí? que tiene tanto, bueno, ya no quiero hablar, no quiero hablar más de los muertos del PRD y del PRI, pero el PAN está terrible. Y hasta donde sabemos, Maru Campos está tratando de manejar un lenguaje hasta cierto punto, conteniendo su naturaleza anticomunista. Conservadora, ¿sí? Reaccionaria. Conservadora y reaccionaria. Está tratando de manejar un lenguaje conciliador con la federación. Llega Andrés Manuel López Obrador y se abrazan, se besan, sonrisas, felices, pero sabemos que es un proyecto totalmente... Agua y aceite. Así es, diferentísimo. Sí. Y Maru Campos, si no se cuidan esto, puede salir también muy rayada en sus aspiraciones a esa candidatura. Ahora, ahí va, sí, ahora sí mi última pregunta, te lo prometo. ¿Tú crees que a Maru Campos le convendría hacer leña del árbol caído para poder potenciar su imagen políticamente? Es decir, aunque le haya dado dinero Duarte y todo, ahorita podría cebarse contra Duarte y aplicar hasta donde le sea posible el máximo rigor de la ley para poder ganar puntos políticamente ella. Digo, lo puede hacer y esa sería, digamos, me parece que es una carta que su grupo político la debe tener ahí. O sea, ya rebasa el ámbito jurídico. Digo, me parece que el ámbito jurídico está muy claro y cuál es el camino que se debe seguir. Sin embargo, tiene muchas aristas políticas de cuál sacar. O sea, vamos, en ese sentido es una, ¿cómo se llama? Una tarjeta que puedes intercambiar, una carta, ¿no? Que puedes manejar. Pero a mí me parece que el problema, sí, la han mencionado, está ahí, pero tratar de construir una figura de alcance nacional en tan poco tiempo teniendo, digo, podrás decir, podemos discutir todo lo que quieras de Andrés Manuel López Obrador, pero pues, se van a enfrentar la próxima elección contra Andrés Manuel López Obrador, sea el candidato que sea de Morena o el que pongan, o sea, a la figura de López Obrador, quieran o no, si es Claudia Sheinbaum, si es Ebrard, si es Adán Augusto, es la figura de Andrés Manuel López, van contra Andrés Manuel López Obrador, y construir una figura de alcance nacional que pueda competir, me parece que está todavía muy lejos. Está muy verde. Por eso digo, podríamos discutir si está bien López Obrador, pero nadie puede negar esa presencia que tiene. O sea, estoy yo en contra de lo que dice y pues ahí está, o sea, sus niveles de aprobación, nos gusten o no, te digo, eso es otra cosa, pero ahí está. Es una figura muy poderosa y que ciertamente, bueno, podríamos criticar que Morena haga eso, pero también le podrían criticar a una que no aproveche ese potencial políticamente hablando, es decir, teniendo una figura de esa... No, y también tiene candidatos muy fuertes, sus fichas, como dice, son muy fuertes. No es lo mismo. Pasó de la caballada a fichas, me gustaban más las caballadas. Sí. Oigan, y ya saben, más elegante. Ya saben que subió otra ficha más el día de hoy en la mañana. ¿A quién? A Cloutier, a Tatiana Cloutier. Tatiana. Dijo, Tatiana Cloutier también es presidenciable. Okay. Pues muchas gracias, Servando. Ha sido muy padre el programa. No queremos extendernos más porque no queremos que dentro de 15 días nos digas que tienes un quehacer aparte. No, como siempre, para mí es un gusto, disfruto mucho este ejercicio aquí con ustedes, siempre muy atractivo, muy interesante. Ok. Pues un abrazo hasta Juárez, nuestro abrazo, nuestros saludos a Marisela y todo nuestro agradecimiento y cariño para ti, Servando. Así es. No, al contrario, ahí estaremos emplazando otro tema que me parece muy interesante, que ya creo que ya lo amarramos, que será pues hablar sobre el normalismo en nuestro, en nuestro país, ¿no? Sí. Sí, además de que ya no está tan lejos un aniversario más de Ayotzinapa, fíjate. Claro. Tú hablas de las normales rurales, ¿verdad? Sí, las normales rurales, sí, claro, ahí para hacer
Perfecto. De eso vamos a hablar dentro de 15 días. Muy bien. Así es. Un Bueno. abrazote, Servando. Gracias. Al contrario, Gracias, gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Cerramos nuestras transmisiones de esta semana, queridísimos amigos de Cuatro Vientos. La verdad es que esta semana en Cuatro Vientos hemos tenido realmente temas muy, muy relevantes. Sí. Agua, jornaleros, en fin, Juárez, en fin, unas cosas, nuestro queridísimo amigo Darby Batallar, ven el programa Vida de y obra. Vida y Obra de Darby Batallar, siempre con nosotros. Y la verdad, amigos, ha sido un placer estar con ustedes toda esta semana. Cuídense mucho este fin de semana, aprovéchelo para estar abrazado con quien usted quiera. ¿Usted? Así como si fueran buñuelos. ¿Cómo se llaman? Muéganos. Muéganos, como si fueran muéganos, amigos y amigas, hasta donde el cuerpo aguante. Bueno, pues ya vámonos, ¿no? Bueno, Hasta pronto, Servando. Un abrazo. hasta Amable, pronto. amigos, amigos. Gracias, un Mucho abrazo. gusto. Muy amables. Hasta luego.